Imagínese en un momento de profunda angustia, donde los errores del pasado pesan como una corriente en su corazón. Te enfrentas a las consecuencias de tus propias decisiones, y el dolor de la culpa parece aplastarte. Pero incluso en la oscuridad de la culpa y el arrepentimiento, hay una luz de esperanza. Una historia de perdón, redención y amor incondicional. Betsabé, por eso David se casó con ella, incluso después del pecado. Una historia que habla sobre errores, sobre caídas, pero también sobre el poder transformador del perdón divino. Una historia que nos recuerda que incluso en nuestros mayores defectos, hay espacio para la restauración. En este vídeo veremos que la historia de David y Betsabé nos muestra que, incluso cuando caemos, hay una mano extendida para levantarnos. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. Hubo un tiempo en Israel cuando el rey David, un hombre poderoso y respetado, cometió un gran error. Vio a una mujer llamada Batseba bañándose en su casa y se enamoró de ella. Pero había un problema: Betsabé estaba casada con un hombre llamado Urías, uno de los valientes soldados de David. A pesar de saber que Batseba estaba casada, David se dejó llevar por la pasión y envió mensajeros para traerla al palacio. Batseba, tal vez halagada por la atención del rey, acordó ir. Y así fue como sucedió. Aquella noche, ellos estuvieron juntos. Cuando Batseba descubrió que estaba embarazada, se preocupó. Urías aún estaba fuera luchando en las batallas del rey, y David temía que su pecado fuera descubierto. Así que ideó un plan siniestro para encubrir lo que había hecho. David llamó a Urías de vuelta del campo de batalla y trató de hacerlo ir a casa y quedarse con su esposa. Pero Urías, un hombre leal y honrado, se negó a disfrutar de los placeres de la vida mientras sus compañeros estaban en primera línea. Entonces David tomó una decisión terrible. Ordenó que Urías fuera colocado en una parte peligrosa de la batalla, donde sería dejado solo para luchar. Y fue allí donde Urías fue asesinado. Con Urías fuera del camino, David rápidamente se casó con Betsabé y trató de poner su pecado detrás. Pero Dios no estaba satisfecho. Envió al profeta Natán para confrontar a David y exponer sus pecados. David, confrontado con la verdad, se arrepintió sinceramente. Pero aún así, hubo consecuencias para sus actos. El hijo que Batseba llevaba enfermó gravemente y murió, a pesar de las fervientes oraciones de David. A pesar del dolor y la tristeza, David y Betsabé permanecieron juntos. Y Dios, en su misericordia, los bendijo con otro hijo, que ellos llamaron Salomón. Y este niño crecería para convertirse en el más sabio y próspero de los reyes de Israel, trayendo honor a la familia de David y cumpliendo los planes de Dios para su pueblo. Betsabé era una mujer de linaje noble, hija de Elián, uno de los guerreros más valientes que lucharon junto al rey David. Desde niña, creció entre bastidores del palacio, rodeada por la atmósfera de la corte real, siendo testigo de las glorias y desafíos del reinado de David. Su padre, Elián, era conocido por su valentía en el campo de batalla y por su lealtad inquebrantable al rey. Además, Betsabé tenía una conexión especial con la política y el gobierno del reino, ya que su abuelo materno era Achitofel, uno de los consejeros más confiables y cercanos a David. Ahitofel era conocido por su sabiduría y discernimiento, y su opinión era altamente valorada por el rey. Sin embargo, incluso con este linaje noble e influyente, Betsabé llevaba una vida sencilla y modesta junto a su marido, Urías. Urías era uno de los soldados más leales y dedicados del ejército de David. Había luchado junto al rey en innumerables batallas, demostrando coraje y fidelidad en todo momento. La relación entre Betsabé y Urías estaba marcada por el amor y el respeto mutuo, incluso ante los desafíos y peligros de la vida militar. Compartían una profunda conexión y una sincera devoción el uno al otro, a pesar de las presiones y tentaciones que rodeaban la corte real. Así que Betsabé era mucho más que una mujer hermosa y seductora. Ella era una figura de fuerza, dignidad e integridad, cuya historia se entrelazaba con los acontecimientos cruciales del reinado de David. Y sería su destino jugar un papel central en los momentos más oscuros y desafiantes de la historia del gran rey de Israel. En un día soleado en Jerusalén, el rey David disfrutaba de un momento raro de tranquilidad en las terrazas de su gran palacio. Las paredes de piedra se erguían imponentes a su alrededor, mientras que los jardines exuberantes enmarcaban la vista panorámica de la ciudad sagrada. David, vistiendo sus vestiduras reales adornadas con oro y joyas, caminaba con pasos tranquilos y pensativos, sumergido en sus propios pensamientos. Mientras paseaba por las terrazas elevadas, su mirada fue atraída por un brillo sutil proveniente de una de las residencias de abajo. Intrigado, se acercó al borde de la terraza y miró hacia abajo.
Allí, en una terraza adyacente, Betsabé, la esposa de Urías, se estaba bañando en una piscina de mármol, rodeada por una cortina de hiedra y flores fragantes. La luz del sol se derramaba sobre ella, iluminando su piel como si fuera de porcelana, mientras gotas de agua corrían por su cuerpo delgado. Sus cabellos negros caían en rizos sedosos sobre los hombros, mecidos suavemente por la brisa matutina. Betsabé estaba inmersa en un aura de serenidad y belleza, ajena a la mirada del rey que la observaba desde arriba. David sintió su corazón dar un salto en su pecho al contemplar la visión deslumbrante ante sus ojos. Nunca antes había visto tanta perfección y gracia reunidas en una sola persona. Su respiración quedó atrapada en la garganta, y sus ojos no podían apartarse de la imagen hipnotizante de Betsabé. Un calor incontrolable se apoderó de David, mientras una tormenta de emociones agitaba en su mente. Él sabía que estaba ante una tentación prohibida, pero el deseo ardiente que ardía en su pecho parecía más fuerte que cualquier razón o conciencia moral. Con un fuerte suspiro, David se retiró del borde de la terraza, luchando para alejar los pensamientos pecaminosos que lo asaltaban. Pero la imagen de Betsabé permaneció grabada en su mente, como una llama que continuaba ardiendo en su corazón, alimentando la pasión prohibida que amenazaba consumirlo por completo. Y envió David, y preguntó por aquella mujer, y dijeron: ¿No es esta Betsabé hija de Elián, y mujer de Urías Heteo? Y envió David mensajeros, y envió a traerla, y entrando ella a él, se acostó con ella, y ya se había limpiado de su inmundicia, y volvió ella a su casa. Y la mujer concibió, y envió, lo hizo saber a David, y dijo: Estoy embarazada. Decidido a ocultar su pecado, el rey David ideó un astuto plan para encubrir sus actos inmorales. Convocó a Urías de vuelta de la guerra, esperando que el soldado pasara algún tiempo con su esposa, Betsabé, y así creyera que el hijo que ella llevaba era suyo. Cuando Urías regresó, cansado y sucio de la batalla, David lo recibió calurosamente en el palacio, fingiendo preocupación por su bienestar. Ofreció a Urías consuelo, comida y vino, esperando que el soldado se entregara a los placeres de la vida doméstica y olvidara las batallas lejanas. Sin embargo, Urías permaneció firme en su deber militar, negándose a disfrutar de los privilegios de casa mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Su devoción al servicio del rey y a la causa de Israel era inquebrantable, y David pronto se dio cuenta de que su plan estaba condenado al fracaso. Desesperado y frustrado, el rey tuvo que buscar otra solución para encubrir su transgresión. Él no podía permitir que su pecado fuera descubierto, ya que esto podría dañar su reputación y traer vergüenza sobre su reinado. Así, David se vio obligado a recurrir a medidas más extremas para proteger su secreto. Él sabía que tenía que eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera entre él y su ambición de encubrir su culpa. Y así, el rey comenzó a tejer una red de mentiras y engaños, que llevaría a consecuencias terribles para todos los involucrados. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el rey David fue egoísta y has pensado en manchar tu reputación como rey e ignorado una vida preciosa como la de Urías? ¿Cómo se las arregló para hacerlo? ¿Fue la desesperación? Deja en los comentarios lo que piensas. Te ayudaré en los comentarios. Desesperado y decidido a encubrir su pecado, el rey David tomó una decisión oscura y terrible. Conspiró para proporcionar la muerte de Urías en batalla, con la esperanza de que su muerte cerrara el capítulo vergonzoso de su transgresión y le permitiera continuar su reinado sin ser manchado por la culpa. David sabía que era una medida extrema y cruel, pero su lujuria cegó su juicio y oscureció su conciencia. Estaba dispuesto a sacrificar la vida de un hombre inocente para proteger su propia reputación y satisfacer sus deseos egoístas. Así, David envió una carta al comandante de su ejército, instándole a poner a Urías en la primera línea de la batalla más feroz y peligrosa. Planeaba abandonar a Urías a su suerte, esperando que fuera asesinado por los enemigos de Israel, sin mancharse las manos de sangre. El comandante, ignorante de las verdaderas intenciones del rey, cumplió las órdenes sin cuestionarlo. Colocó a Urías en una posición vulnerable en el campo de batalla, expuesto a los ataques de los enemigos de Israel. Y fue allí, en el calor de la batalla, donde Urías encontró su destino trágico y final. Urías luchó valientemente hasta su último aliento, defendiendo a su rey y a su país con coraje y determinación. Pero, al final, fue superado por el poder avasallador de los enemigos y cayó en batalla, sin saber que su muerte había sido encomendada por el propio rey a quien él juró lealtad. La muerte de Urías envió ondas de choque a través de Israel y el palacio real. La tragedia de la muerte de un soldado leal e inocente resonó por todo el reino, despertando sospechas y cuestionamientos sobre las circunstancias misteriosas que envolvían su muerte. Mientras tanto, David intentaba ocultar su culpa y fingir inocencia ante todos.
Pero en el fondo de su corazón, sabía que no podía escapar del peso aplastante de su propia conciencia. La sombra de su pecado lo perseguiría para siempre, lanzando una nube oscura sobre su glorioso reino. Entonces, después de la muerte de Urías y el matrimonio de David con Betsabé, el profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar al rey con la gravedad de sus pecados. Natán, guiado por la sabiduría divina, encontró a David en el palacio real y, sin rodeos, comenzó a contar una parábola que resonaría en las paredes del corazón del rey. Habló de un hombre rico que poseía muchas ovejas y ganado, y un hombre pobre que solo tenía una pequeña oveja, que amaba como si fuera su hija. El hombre rico, por su parte, tomó la única oveja del hombre pobre para ofrecerla como alimento para un huésped, en vez de usar sus propias riquezas. Al escuchar esta historia, la ira de David fue despertada. Exclamó que el hombre rico merecía ser castigado por su crueldad y falta de compasión. Fue entonces cuando Natán miró a los ojos de David y proclamó: «Tú eres ese hombre». David se sorprendió con la revelación del profeta. Él reconoció instantáneamente el mensaje de Dios y la triste verdad de su propia culpa. Su corazón se llenó de dolor y remordimiento mientras enfrentaba las consecuencias devastadoras de sus pecados. Natán continuó, previendo las consecuencias sombrías que caerían sobre David y su familia como resultado de su transgresión. Él anunció que el hijo nacido de su relación con Betsabé moriría como castigo por el pecado del rey. Esta profecía golpeó a David como un golpe devastador. Se dio cuenta de que no podía escapar de las consecuencias de sus acciones y que tendría que soportar el peso de su culpa por el resto de su vida. Con el corazón pesado, David se volvió a Dios en arrepentimiento sincero, buscando perdón y redención por sus pecados. A pesar del profundo arrepentimiento de David y de sus fervientes súplicas a Dios por misericordia, la profecía de Natán se cumplió. El niño nacido del pecado de David y Betsabé enfermó gravemente después de solo una semana de vida. El palacio real resonaba con los lamentos angustiados de David y Betsabé mientras vigilaban el lecho enfermo de su hijo. El rey, consumido por la culpa y el remordimiento, imploraba perdón a Dios, prometiendo hacer penitencia por sus pecados si solo su hijo era perdonado. Pero, a pesar de sus oraciones incesantes y de su arrepentimiento sincero, la enfermedad del niño no retrocedió. Su cuerpo frágil sucumbió a la enfermedad y falleció después de una semana de intensa lucha. El lamento que siguió a la muerte del niño fue profundo y doloroso. El palacio se llenó de hipo de David y Betsabé, que se aferraron el uno al otro en su dolor compartido. El rey, una vez poderoso y orgulloso, ahora se inclinaba bajo el peso aplastante de su culpa, mientras enfrentaba la terrible consecuencia de sus pecados. La muerte del niño trajo un profundo pesar sobre todo el reino de Israel. El pueblo, que alguna vez admiraba a su rey por sus habilidades militares y su fuerte liderazgo, ahora lo miraba con tristeza y decepción. La tragedia del palacio real sirvió como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida humana y de las consecuencias devastadoras del pecado. Mientras tanto, David y Betsabé buscaban consuelo el uno en el otro, encontrando consuelo en las palabras de apoyo y aliento. A pesar del dolor abrumador que los consumía, ellos sabían que necesitaban apoyarse mutuamente para seguir adelante y encontrar una manera de redimirse a los ojos de Dios. A pesar de la tristeza y el dolor por la pérdida de su primer hijo, David y Betsabé encontraron esperanza y consuelo en medio de las cenizas de su tragedia. Porque más tarde Dios los bendijo con otro hijo, al que llamaron Salomón, que significa paz. Salomón fue recibido con alegría y gratitud, como un signo de la gracia y misericordia de Dios sobre la familia de David. Creció bajo el cuidado amoroso de sus padres, rodeado por el afecto y la dedicación que se le negaba a su hermano mayor. Desde temprana edad, Salomón demostró una sabiduría inusual y una inteligencia excepcional, atrayendo la admiración de todos los que lo conocían. Era conocido por su agudeza mental y su capacidad para resolver los dilemas más difíciles con discernimiento y perspicacia. A medida que Salomón crecía, se hacía evidente que estaba destinado a grandes hazañas. Su sabiduría y habilidades eran reconocidas no solo en Israel, sino en toda la región, atrayendo la atención incluso de los gobernantes extranjeros. David miraba a su hijo con orgullo y esperanza, sabiendo que Salomón estaba destinado a asumir el manto de liderazgo y guiar a Israel con habilidad y discernimiento. Él vio en Salomón no solo su sucesor, sino también la realización de las promesas de Dios para su linaje. Y así, Salomón creció en fuerza y sabiduría, preparándose para el papel que Dios le había asignado. Y se convertiría no solo en un gran rey de Israel, sino también en un eslabón vital en el linaje que llevaría al nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo.
Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. La historia de David y Betsabé es un testimonio poderoso de las consecuencias del pecado y de la importancia del arrepentimiento ante Dios. David, un hombre elegido por Dios para ser rey de Israel, sucumbió a la tentación y cometió un grave pecado al involucrarse con Betsabé, esposa de uno de sus valientes soldados, Urías. Sin embargo, cuando se enfrentó al profeta Natán, David reconoció la gravedad de sus actos y se arrepintió sinceramente ante Dios. Él no intentó justificar sus acciones o huir de sus responsabilidades, sino que humildemente confesó su pecado y buscó perdón. La tragedia que siguió, con la muerte del hijo de David y Betsabé, sirvió como un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras del pecado. Pero también mostró la posibilidad de redención a través del arrepentimiento genuino. A pesar del dolor y el sufrimiento, David y Betsabé encontraron consuelo en la misericordia de Dios y en la esperanza de un nuevo comienzo. Ellos aprendieron que incluso en los momentos más oscuros, el perdón y la gracia de Dios están siempre disponibles para aquellos que se vuelven hacia Él con un corazón arrepentido. La historia de David y Betsabé es un poderoso recordatorio de que, aunque todos podemos equivocarnos, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la infinita bondad de Dios. Él siempre está listo para recibirnos en sus brazos amorosos, si solo nos arrepentimos sinceramente y buscamos su misericordia. Así que hoy es el día de confesar, arrepentirse y pedir perdón por tus pecados, que el Jesús está listo para perdonarte. Arrepiéntete.